Era el 5 de diciembre de 1456. Cuando un sismo hizo temblar la tierra en las proximidades de Nápoles, que hizo estremecer la región del sur de Italia, particularmente afectando las áreas de los actuales territorios de Campania, Apulia, Basilicata y Molise. El terremoto de Nápoles de 1456 es uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Italia y de Europa en términos de magnitud y consecuencias humanas. Vamos a verlo en este vídeo. La magnitud estimada del terremoto fue de aproximadamente entre 7,5 en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos más fuertes registrados en Europa durante la Edad Media. El epicentro se situó cerca de la ciudad de Nápoles, pero los efectos del sismo se extendieron por una vasta área, incluyendo ciudades como Benevento, Capua, Potenza y Foggia. Según los registros históricos, el terremoto fue seguido por numerosas réplicas durante semanas, lo que aumentó el daño estructural y la desesperación de la población. Vamos a ponernos en contexto para saber lo que pudo ocurrir ese trágico día en la zona. El sur de Italia se encuentra en una zona de interacción entre la placa africana y la placa euroasiática. Esta interacción genera una actividad sísmica constante en la región. La convergencia entre estas placas ha dado lugar a la formación de los Apeninos meridionales, una cadena montañosa caracterizada por fallas activas y movimientos tectónicos. Las fallas principales en la región están compuestas por Falla Irpinia. Esta falla es una de las más conocidas y activas en el sur de Italia. Es responsable de varios terremotos históricos, como el devastador sismo de Irpinia de 1980, magnitud 6,9. Se cree que esta falla pudo haber sido la fuente del terremoto de 1456 debido a su proximidad al epicentro estimado. Falla Campania Lucania. Otra posible candidata es esta falla, que atraviesa las regiones de Campania y Basilicata. Esta estructura también es conocida por generar grandes terremotos en el pasado. Falla Apulian Platform. En algunas interpretaciones, se ha sugerido que el movimiento de esta plataforma tectónica pudo haber contribuido al evento sísmico. La hipótesis más probable es la falla Irpinia. La mayoría de los estudios modernos apuntan a que el terremoto de 1456 tuvo su origen en la falla Irpinia o en una estructura relacionada cercana. Las razones para esta hipótesis incluyen la localización del epicentro. Los relatos históricos indican que el terremoto fue particularmente destructivo en áreas como Benevento, Nápoles y Potenza, todas ellas cercanas a la falla Irpinia. El patrón de daños. La distribución de los daños observados en las crónicas medievales coincide con un sismo originado en esta región, ya que afectó principalmente las áreas centrales y orientales de Campania y Basilicata. Esta falla ha sido responsable de otros grandes terremotos en épocas históricas, lo que sugiere que tiene la capacidad de generar eventos de magnitud similar al de 1456. Tenemos que tener en cuenta las limitaciones en la identificación precisa. Es importante destacar que, durante la Edad Media, no existían métodos científicos para determinar con precisión la ubicación de los epicentros ni las fallas responsables. Por lo tanto, cualquier atribución moderna se basa en análisis geológicos posteriores, modelos computacionales de propagación de ondas sísmicas, comparación con terremotos históricos y recientes en la misma región. Aunque no podemos afirmar con absoluta certeza la falla exacta que generó el terremoto de 1456, los estudios actuales sugieren que fue muy probablemente la falla Irpinia o una estructura tectónica relacionada en el sistema de los Apeninos meridionales. Ahora vamos a ver los daños y sus consecuencias. Las pérdidas humanas. Se estima que el número de muertos superó los 30.000 a 40.000 personas, aunque las cifras exactas son difíciles de determinar debido a la falta de registros precisos en esa época. Muchas de las víctimas murieron debido al colapso de edificios mal construidos, ya que la arquitectura medieval no estaba diseñada para resistir movimientos sísmicos de tal magnitud. El terremoto de Nápoles de 1456 fue uno de los eventos sísmicos más devastadores de la historia medieval europea, y su impacto en la arquitectura de la región fue catastrófico. Aunque no existen registros detallados de todos los edificios que colapsaron debido a las limitaciones documentales de la época, las crónicas históricas mencionan específicamente algunos de los edificios importantes que sufrieron graves daños o colapsaron por completo. A continuación, se enumeran los principales. Edificios en Nápoles. Nápoles, una de las ciudades más afectadas, sufrió graves daños en sus estructuras históricas y religiosas. Catedral de Santa Maria del Fiore, Duomo di Napoli. La Catedral de Nápoles, dedicada a Santa María de la Asunción, sufrió graves daños en su estructura.
Parte del techo y algunas de las paredes laterales colapsaron. Este templo era un símbolo religioso y político clave de la ciudad, y su deterioro tuvo un fuerte impacto emocional en la población. Castelnuovo. Este castillo medieval, construido bajo el reinado de Carlos I de Anjou, sufrió daños significativos en sus torres y murallas exteriores. Las reparaciones posteriores al terremoto incluyeron refuerzos estructurales para evitar futuros colapsos. Iglesia de San Giovanni a Carbonara. Esta iglesia gótica, conocida por su importancia artística y arquitectónica, sufrió graves daños en su fachada y en partes de su estructura interna. Algunos de los frescos y obras de arte que contenía también resultaron destruidos. Convento de Santa Chiara. El complejo monástico de Santa Chiara, uno de los más grandes de Nápoles, fue gravemente dañado. Parte del convento y la iglesia colapsaron, causando víctimas entre los monjes y la población que buscaba refugio allí. Edificios en Benevento. Benevento, otra de las ciudades más afectadas, experimentó la destrucción de varios edificios históricos. Catedral de Santa María de la Concordia. La Catedral de Benevento, uno de los edificios religiosos más antiguos de la región, sufrió graves daños. Su campanario colapsó parcialmente, y partes de la nave central quedaron inservibles. Arco de Trajano. Este monumento romano, uno de los símbolos más emblemáticos de Benevento, sufrió grietas y desprendimientos en su estructura, aunque no colapsó completamente. Iglesia de San Bartolomeo. Esta iglesia medieval fue destruida en gran parte, y su reconstrucción posterior llevó décadas. Edificios en Capua. Capua, una ciudad histórica con raíces antiguas, también fue devastada por el sismo. Catedral de Capua. La Catedral de Capua, dedicada a San Esteban protomártir, sufrió graves daños en su estructura, especialmente en su fachada y campanario. Puente romano sobre el río Volturno. Este puente, una obra maestra de ingeniería romana, sufrió daños significativos en sus pilares centrales, lo que interrumpió el tráfico y las comunicaciones en la región. Edificios en otras ciudades. En otras ciudades de la región también se registraron colapsos importantes. Potenza. La Catedral de Potenza y varias iglesias locales fueron destruidas o gravemente dañadas. Muchos edificios civiles también colapsaron, dejando a la población sin refugio. Foggia. La Catedral de Foggia sufrió daños estructurales importantes, y varias viviendas y edificios públicos colapsaron. Aversa. La Catedral de Aversa y el castillo normando de la ciudad sufrieron graves daños, lo que obligó a una reconstrucción parcial en los años siguientes. Impacto en estructuras defensivas y urbanas. Además de los edificios religiosos y civiles, muchas estructuras defensivas y urbanas también colapsaron. Murallas y fortificaciones. En varias ciudades, como Nápoles y Benevento, las murallas medievales sufrieron grietas y derrumbes, lo que aumentó la vulnerabilidad de las poblaciones ante posibles ataques externos. Viviendas y edificios residenciales. La mayoría de las viviendas de la época estaban construidas con materiales como adobe y madera, lo que las hacía especialmente vulnerables a los terremotos. Gran parte de estas estructuras colapsaron, causando numerosas muertes. Reconstrucción y legado. La destrucción de estos edificios importantes no solo tuvo un impacto inmediato en términos de pérdidas humanas y materiales, sino que también dejó una huella duradera en la memoria colectiva de la región. Durante las décadas siguientes, muchos de estos edificios fueron reconstruidos o reparados, pero con técnicas más resistentes que intentaban mitigar el riesgo de futuros colapsos. El terremoto de 1456 sirvió como una advertencia sobre la necesidad de mejorar las técnicas de construcción en zonas sísmicas, una lección que sigue siendo relevante en la actualidad. Como es de prever, tuvo un gran impacto social y económico. El terremoto provocó un colapso temporal de la economía local, ya que gran parte de la infraestructura agrícola y urbana fue destruida. La población sobreviviente enfrentó hambruna y enfermedades debido a la falta de refugio adecuado y suministros básicos. La falta de conocimientos científicos sobre los terremotos llevó a interpretaciones religiosas del fenómeno. Muchos contemporáneos vieron el sismo como un castigo divino por los pecados de la humanidad. El Papa Calixto III, quien residía en Roma, ordenó días de oración y penitencia para aplacar la ira divina. También se realizaron procesiones públicas y ceremonias religiosas en varias ciudades afectadas. La reconstrucción de las áreas afectadas fue lenta y difícil, dado el contexto político y económico de la época. Algunas de las estructuras destruidas fueron reconstruidas siguiendo técnicas más resistentes, aunque estas mejoras no eran generalizadas.
El terremoto de 1456 dejó una huella profunda en la memoria colectiva de la región y sirvió como una advertencia sobre la importancia de prepararse para futuros desastres naturales. La población de Nápoles y sus alrededores en 1456 se dedicaba principalmente a la agricultura, el comercio, la artesanía y las actividades marítimas. Estas actividades estaban profundamente influenciadas por la geografía de la región, la estructura feudal de la sociedad y las conexiones comerciales con otras partes del Mediterráneo. Aunque la economía era diversificada, la mayoría de la población vivía en condiciones precarias, dependiendo de la tierra y los recursos locales para su subsistencia. El terremoto de Nápoles de 1456 tuvo un impacto devastador en las economías locales de la región, afectando tanto a las actividades productivas como a las estructuras sociales y comerciales. La magnitud del desastre provocó una interrupción significativa en prácticamente todos los sectores económicos, exacerbando la vulnerabilidad de una población que ya vivía en condiciones precarias. El terremoto de 1456 no solo causó pérdidas humanas y materiales inmediatas, sino que también desencadenó una profunda crisis económica que afectó a todos los niveles de la sociedad. La agricultura, el comercio, la artesanía y otras actividades productivas se vieron interrumpidas, y la recuperación fue lenta y difícil debido a la falta de recursos y la fragilidad de las estructuras sociales y económicas de la época. Este terremoto ocurrió en un momento en que el reino de Nápoles estaba bajo el control de la Casa de Aragón. La región no contaba con conocimientos avanzados en sismología, por lo que la reconstrucción fue lenta y difícil. Además, la falta de un Estado centralizado fuerte hizo que la respuesta al desastre fuera ineficaz, agravando las consecuencias para la población. Este evento subraya la importancia de contar con sistemas de respuesta ante desastres y políticas de mitigación de riesgos, lecciones que siguen siendo relevantes en la actualidad. El terremoto de Nápoles fue un duro golpe para la zona sur de Italia, en una época donde no se conocían las consecuencias devastadoras que podían causar. Con una economía de subsistencia hizo mella en la población muy afectada por las duras consecuencias. Esperamos que esta información les sea interesante y quieran seguir aprendiendo de la historia que ha golpeado a la humanidad desde nuestra existencia. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden hacer un like. Si quieren ver más vídeos, pueden suscribirse y darle a la campanita para estar informados. Hasta luego.